Sean bienvenidos una vez más a QA Technology CR. El día de hoy vamos a estar viendo una clase de actualización y mejora de algunos de nuestros métodos en el framework de pruebas de automatización que tenemos en el canal que hemos venido trabajando, en el que vamos a actualizar una serie de métodos con al, algunas mejoras. Sin más, vámonos con nuestra clase del día de hoy. Los métodos que vamos a estar actualizando concretamente en la clase del día de hoy van a ser los métodos que utilizamos para abrir nuestra instancia de driver con el navegador que estamos utilizando y los métodos que utilizamos para encontrar los elementos en nuestras páginas web. Vamos a mejorarlos y actualizarlos de una manera que funcionen más modularizada. ¿Esto por qué? Porque así nos permite detectar más fácilmente y más rápidamente cuando se está presentando un error, dónde es que se está presentando ese error. Además de que nos permite manejar de mejor manera estos métodos. Vamos a irnos a ver el detalle de las mejoras y actualizaciones que estamos aplicando a nuestros métodos en el framework. El detalle de estas mejoras van a poderlo encontrar en el repositorio en GitHub, donde tenemos este framework de pruebas automatizadas, el cual pueden ir a revisar, descargarlo, clonarlo, utilizarlo para prácticas y o hacerle mejoras. Vamos a empezar con nuestro método abrir navegador. Uno de los cambios que vamos a hacer a nivel de los parámetros es que vamos a incluir un parámetro que se va a llamar remote y el valor por defecto, o sea, si no se lo pasamos explícitamente, va a ser false. Este parámetro lo vamos a incluir para cuando queramos hacer uso de navegadores, de instancias de navegadores en Selenium Grid. Cuando vayamos a hacer uso de esas instancias en Selenium Grid, este parámetro remote se lo vamos a enviar en true para poder diferenciarlo dentro de nuestro método. En un momento vamos a ver cómo funciona ese llamado de los navegadores locales. Cuando no es por Selenium Grid, le podemos mandar el valor false explícitamente o no enviar el parámetro y explícitamente queda con el valor false. En la estructura de este primer método, vamos a dejar este primer método más corto, más sencillo. Simplemente vamos a llamar por cada uno de los navegadores que queramos utilizar y podemos incluir otros aparte de los que ya tenemos. Por cada uno de los navegadores vamos a llamar a los nuevos métodos que vamos a estar creando para manejar esas funcionalidades de manera más modularizada. Vamos a crear el método nuevo getDriver y a ese método vamos a estarle pasando los parámetros del atributo self, el browser que estamos utilizando, el remote y la URL de Selenium Grid.
la URL de Selenium Grid, si no es un llamado de Selenium Grid, no la vamos a estar utilizando en los siguientes métodos, así que no nos afecta si se la mandamos. En los llamados que sean de Selenium Grid, la vamos a requerir para poder llamar a esa instancia en Selenium Grid. En los que no sean de Selenium Grid, Remote va a ir con el valor false. En los que sean de Selenium Grid, va a ir con el valor. Entonces, aquí podemos ver los primeros llamados de navegadores son de Edge, Chrome y Firefox, respectivamente. Estos son instancias locales en nuestros propios equipos. Los siguientes son de Selenium Grid y los diferenciamos por Chrome Remote, Edge Remote y Firefox Remote. Este navegador, recordemos, puede venir ya sea explícitamente en el parámetro navegador o en la variable del archivo inicializar que se llama navegador. También recordemos que en nuestro archivo inicializar también teníamos una variable tipo arreglo que le hemos llamado navegadores Selenium Grid, y aquí vamos a tener los distintos navegadores que tenemos configurados en nuestro Selenium Grid. Y cuando hacemos una prueba, lo que hacemos es, por medio de un for, pasamos en el parámetro navegador de nuestro método el valor o cada uno de los valores de este arreglo que tenemos acá en el archivo inicializar. Tenemos Chrome Remote y Edge Remote. Pasa por esta variable el bucle for, y esta variable con el valor Chrome Remote y Edge Remote en cada uno de esos ciclos se la pasamos en el parámetro navegador de nuestro método abrir navegador. Entonces, aquí nos llega, ya sea que directamente en la variable inicializar punto navegador tengamos Chrome Remote, o se lo estemos pasando a partir de ese arreglo de navegadores que tenemos, llega Chrome Remote, Edge Remote o Firefox Remote. Y aquí llamamos también al método getDriver. En un momento vamos a ver qué es lo que hace. Y le pasamos el navegador que estamos utilizando. En este caso sería Chrome Remote. El parámetro Remote va a ir con valor true y la URL de Selenium Grid. ¿Qué es este método getDriver? Que es nuestro siguiente método. Por acá lo tenemos. Este método lo único que va a hacer es llamar a otro método nuevo que tenemos que se llama createDriver. Este método nos va a servir para crear el respectivo driver que necesitamos según la configuración de driver que le indiquemos. ¿Y qué es lo que nos pide? Los mismos parámetros que vimos antes. Navegador, Remote y la URL de Selenium Grid en caso de que la necesitemos. ¿Qué es este método createDriver? El createDriver internamente y según la configuración que le indiquemos va a llamar
a los métodos que ya van a crear propiamente el driver del navegador que estemos utilizando. Entonces, tenemos, si el parámetro remote viene con el valor true, entonces vamos a entrar a esta primera parte en donde se nos va a preguntar cuál es la instancia de Selenium Grid que queremos crear. Y vamos a llamar a un Chrome Remote Driver o a un Create Edge Remote o a un Create Firefox Remote. O el navegador de Selenium Grid que queramos utilizar. Podemos inclusive agregar otros si lo consideramos necesario. Y al final retornamos el driver que creamos. Si el parámetro remote viene en false, entonces quiere decir que lo que estamos utilizando u ocupando es una instancia de navegador local. Entonces aquí vamos a validar, ¿es Chrome, es Firefox o es Edge? Y vamos a llamar a los respectivos métodos create Chrome driver, create Firefox driver, create Edge driver. Y si no es ninguno de esos, entonces vamos a decir navegador no soportado. ¿Qué hacen internamente estos métodos que crean los distintos drivers? Vamos a verlo a continuación. El Create Chrome Driver va a crear una instancia de driver de Chrome con las características que necesitemos que tenga. Acá, por ejemplo, estamos creando una instancia de driver de Chrome local. Estamos utilizando la librería WebDriver Manager para no depender de la versión del navegador que tengamos instalado. El WebDriver Manager, si se encuentra con que no se tiene la versión más actualizada, la descarga y crea ese driver. Es una librería que nos permite manejar automáticamente el versionamiento de nuestros drivers, de los navegadores. Lo mismo o parecido hacemos con el Create Firefox Driver, en donde vamos a crear la instancia de Firefox con las características que necesitemos que tenga y al final retornamos el driver. Lo mismo con el Edge Driver, creamos una instancia de Edge con las características que necesitamos. Luego vienen o tenemos los métodos Create Remote Driver, por cada uno de los navegadores que estemos utilizando, vamos a ir creando esos navegadores con las características que necesitamos y utilizamos el WebDriver Remote, le pasamos la URL que traíamos y las capacidades del objeto options que estamos configurando para así poder crear y retornar esa instancia de driver. Lo mismo con Edge Remote y con Firefox Remote. Y todos estos métodos nos van a ir retornando, según sea el caso y las características, el objeto driver al método anterior. En este caso, estos que tenemos por acá no lo retornarían al método createDriver y este a su vez lo retornaría al getDriver y a su vez al método abrir navegador.
y abrir navegador no lo retorna a, a la prueba, ya donde podemos ver que se nos abre la instancia. Ahora vamos a ver el segundo método que vamos a estar mejorando y actualizando. Se trata de los métodos que teníamos, que se llamaban elementos del DOM, XPath, elementos del DOM ID, elementos del DOM name, elementos del DOM SPAC. Los vamos a mejorar de manera que ya no necesitemos tenerlos como estaban antes, por separado, por cada una de las estrategias de búsqueda, sino que los tengamos agrupados en dos métodos que podamos llamar uno eh, que sea nada más hacer la búsqueda de esos elementos y otro que tome en cuenta tiempos de es, espera. Vamos a ver el primero, que es lo que vamos a necesitar para utilizar este método. Pasarle la estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda va a ser por qué estamos buscando, si es por ID, si es por name, si es por SPAC, si es por nombre de la clase, etc. Y este valor de estrategia de búsqueda lo encontramos en nuestro objeto JSON en el campo getFileBy. Entonces, cuando vayamos a hacer este llamado, lo que vamos a pasar en el parámetro estrategia de búsqueda es el campo de JSON getFileBy, que es el que va a contener el valor de la estrategia de búsqueda que estamos utilizando. SPAC, name, el ID, el class name, el tag name o la estrategia de búsqueda que estemos utilizando. Y en el valor de búsqueda, que es nuestro otro parámetro, lo que vamos a pasar es el valor del elemento por el que estamos buscando. En el caso de JSON sería nuestro campo value to find. Entonces, en el llamado al método vamos a pasarle el valor del value to find. Y aquí vamos a tener distintos bloques if, donde vamos a ir validando cada una de las estrategias de búsqueda. Si estrategia de búsqueda es SPAC, entonces podemos decirle que nos retorne ese elemento y que lo busque por medio del método de Selenium findElement. Y le vamos a decir bySpac valor búsqueda, que es el value to find por el que estamos buscando. Y retornamos ese elemento. Y así con las demás estrategias de búsqueda que queramos incluir en este método. Y le incluimos además dos excepciones en caso de que no encontremos el elemento que estamos buscando. El siguiente método es muy parecido, lo único es que incluimos una variable de tiempo de espera. Cuando tenemos que esperar un tiempo a que el elemento aparezca en pantalla para poderlo buscar. Entonces, es muy parecido al anterior, lo único es que dentro de cada if vamos a crear un objeto WebDriver en el que vamos a
y indicarle que en el driver haga un tiempo de espera. Imprimimos que estamos esperando que el elemento se visualice. Le decimos que se espere hasta que ese elemento sea visible, que sea cliqueable. Y luego hacemos la búsqueda por el respectivo valor de búsqueda con la estrategia que estemos utilizando. Y ahora bien, ¿cómo hacemos uso de estos métodos? Desde cualquier método donde ocupemos hacer uso de encontrar elementos, antes, cuando ocupábamos en encontrar un elemento, utilizábamos el método obtener el elemento, le pasábamos la entidad que estábamos buscando, hacía la búsqueda de ese elemento con los valores del JSON, get, find, by, value to find, y por cada una de las estrategias de búsqueda. Ahora, este método, obtener el elemento, lo hemos simplificado a que en vez de tener aquí las estrategias de búsqueda, llamamos a alguno de los dos métodos que vimos antes. En este caso estamos llamando a encontrar elementos en el DOM. Le pasamos la estrategia de búsqueda, que sería el campo getFindBy, y el valor de búsqueda, value to find. Estos dos valores, si recordamos, los obtenemos por medio del método obtener entidad, que es el método que va al JSON para obtener esa entidad que le indicamos. Entonces, le pasamos de ese JSON el campo getFindBy y el campo value to find de la entidad que estamos buscando. Y este método es el que se encarga de hacer la respectiva búsqueda. Otro ejemplo que podemos ver de este uso es, por ejemplo, en el método obtener texto, que ocupamos encontrar un elemento para luego poder extraer el texto. Otro ejemplo que tenemos es cuando ocupamos hacer clic. Entonces ahí ocupamos encontrar un determinado elemento en nuestro DOM y luego hacerle clic. Entonces ahí podemos utilizar este método. Y así con los demás métodos donde ocupemos encontrar un elemento. Llamamos al método de encontrar elementos, que ahora está unificado. Cada una de las estrategias que utilizamos encuentra ese elemento y no lo retorna. No obstante, también podríamos utilizar estos métodos de manera separada, simplemente para utilizarlos de manera separada en estrategia de búsqueda, en vez de pasarle el valor de getFindBy, le tendríamos que pasar la estrategia de búsqueda que queremos utilizar, por ejemplo, SPAN. Y en valor de búsqueda, el valor explícito por el que estamos buscando. Por ejemplo, si es un ID, el ID por el que estamos buscando. Si es un SPAC, el SPAC por el que estamos buscando. Si es un nombre de clase, el nombre de clase por el que estamos buscando. Y así. ¿Por qué no podríamos hacer como acá que le pasamos getFindBy y value to find? Porque si lo llamamos directamente, este método no sabe, no conoce esos valores del JSON get, by, value to find. No sabe que vienen
de ese archivo JSON. Por lo tanto, en un llamado directo a este método no le podríamos poner o mandar el valor de el getFileBy o el value2Find. Para utilizarlo de manera directa, le mandamos SPAC, ID, name o la estrategia de búsqueda que ocupemos siempre y cuando la tengamos incluida dentro de nuestro método y el valor por el que estamos buscando, el ID por el que estamos buscando, el SPAC por el que estamos buscando, el nombre de clase por el que estamos buscando. Y de esa forma nos retornará también el elemento que ocupamos. Entonces podemos utilizar estos métodos desde los métodos que ya tenemos creado, como lo vemos acá, o podemos también utilizarlos de manera directa, según sea el caso o según lo necesitemos. Y ahora, ¿cómo vemos funcionando estas mejoras y actualizaciones en nuestras pruebas? Por acá ya tenemos creada una prueba que incluye varias pruebas en donde hay tanto de instancias locales como de Selenium Grid. Entonces vamos a verlas de manera rápida. Esta primera utiliza Selenium Grid, por eso tenemos un bloque for, y cuando hacemos el llamado vemos los parámetros. El atributo self, en el parámetro del navegador le pasamos el valor de el bucle for que en este momento tenemos. En el parámetro remote le pasamos true porque es por Selenium Grid. Y el último parámetro que nos quedaría es el de la URL de Selenium Grid, pero este parámetro no es necesario pasárselo explícitamente porque ya en nuestro archivo inicializar ya lo tenemos parametrizado. Entonces iría por defecto este valor. Vemos nuestra prueba 2, es una instancia de una prueba local. Nuestra prueba 3 es otra en Selenium Grid. Nuestra prueba 4 es otra en Selenium Grid. Nuestra prueba 5 es una instancia local. Y ahora podemos ejecutar estas cinco pruebas para ver cómo se nos comportan o el comportamiento de las actualizaciones que hemos hecho en los métodos que vimos. Vamos a hacer esto un poco grande y vamos a ejecutar. Recordar solamente que para pruebas en Selenium Grid tenemos que tener levantado nuestro Selenium Grid. Si no tenemos levantado nuestro Selenium Grid y cuando ingresamos en el localhost con el puerto que indicamos en el nodo hub Grid, no se nos muestra así, o más bien si se nos muestra así, es que tenemos Selenium Grid levantado. Entonces vamos ahora a ejecutar estas cinco pruebas, clic derecho, run as, Python run y ejecutamos. Aquí, como podemos ver, se empieza ejecutando en un Chrome Remote. Por aquí lo tenemos. Finalizó en Chrome Remote y se pasó a Edge Remote. Acá se nos presentó un error con el Edge Remote. Ahorita lo vamos a ver.
en un cron local, ahora llegó a otro cron remote, por acá lo tenemos, llegó a otro Edge remote, por acá lo tenemos, llegó a otro Edge, acá también se nos presentó otro error con el Edge, se inició otra instancia de cron local. Si vamos a ver un momento en nuestro Selenium Grid, ya como podemos ver no tenemos instancias de Selenium Grid ejecutando porque ya pasó por todas las ejecuciones de Selenium Grid. Vamos a ver qué error dice que se corrieron 5 pruebas en 141 segundos. Vamos a ver qué fue lo que nos pasó. Este error que nos está dando es sobre que el cliente de la sesión ya se encuentra detenido. Eso es porque en el método teardown estamos también llamando al método de cerrar driver y en los métodos de las pruebas también estamos haciendo ese llamado al cerrar driver. Si vemos en cuáles pruebas fueron las que sucedió ese error, es en la 1, en la 3 y en la 4. Eso es porque para las pruebas de Selenium Grid, cuando tenemos pruebas de Selenium Grid, únicamente tenemos que llamar el server driver dentro de la prueba, no en el método teardown. Por eso es que acá en el teardown lo comentamos, le colocamos pass para que ese método teardown no haga nada y ya se habrá dado los distintos drivers en cada una de las pruebas. Ahora vamos a volver a ejecutar las pruebas y vamos a ver el comportamiento una vez más de las mejoras y actualizaciones de los métodos que hemos realizado. Clic derecho, run as, Python run y volvemos a ejecutar. Empieza por un from remote, por acá lo tenemos. Luego un edge remote, por acá lo tenemos. Luego tenemos un cron local. Luego un cron remote. Luego un edge remote. Luego tenemos un cron remote. Luego un edge remote. Un cron local. Y ahora sí, si vemos nuestra consola, se ejecutaron todas las pruebas exitosamente, no ocurrieron errores. Y si vemos los mensajes, podemos ver que este mensaje ID elements está interactuando con el elemento. Este mensaje es el mensaje que proviene de los métodos encontrando elementos. Entonces vemos que está interaccionando con ese método. Sin más, hemos visto en la clase del día de hoy una serie de actualizaciones y mejoras a varios métodos de nuestro framework de pruebas automatizadas que nos ayudan a trabajar de manera más modularizada estos métodos y así poder detectar errores en donde están sucediendo los errores en los distintos métodos para así poder detectar las correcciones donde hay que revisar cuando le estamos dando el respectivo mantenimiento a nuestro
Framework. Estos métodos de este framework pueden irlo a consultar también y a descargar y a clonar en el link del repositorio en GitHub que le estaremos dejando aquí abajo en la descripción de este video. Si les ha gustado la clase de el día de hoy con estas actualizaciones, déjanos por aquí abajo en la cajita de comentarios qué te ha parecido, temas que te gustaría ver acá en el canal, si ya automatizas con Python, con Selenium, si estás aprendiendo, suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más y regálanos un like, que eso nos ayuda montones.